Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre la mejor hora para comer carbohidratos complejos y que esto te ayude para bajar esos niveles de glucosa, sobre todo en ayuno, y que a largo plazo van a mejorar muchísimo esa hemoglobina glucosilada. Espero este video te ayude a configurar tu reloj biológico, acomodar tus horarios, sobre todo para aquellas personas que ya están haciendo una dieta baja en carbohidratos, están haciendo ayuno intermitente y el azúcar nomás no logra la meta que están buscando, porque puede ser que lo que esté fallando ahí sea la hora en la cual estás introduciendo esos carbohidratos, porque no están en sincronía con tu reloj biológico. Y lo vamos a mostrar de la siguiente forma. ¿Cuál es la mejor hora para comer esos carbohidratos complejos? El problema que yo veo aquí es que las recomendaciones médicas que se están otorgando son atemporales. ¿A qué me refiero con esto? Uno va a consulta, tienes el azúcar alta, tu colesterol. Ok, ahí te va el medicamento, ahí te van los suplementos, pero nunca se pregunta a qué hora duerme, a qué hora se despierta, a qué hora come, a qué hora hace ejercicio, a qué hora está trabajando, a qué hora es el descanso. No le damos la importancia al tiempo, a tu reloj, a tus horarios. Son recomendaciones atemporales y que a veces uno como médico se molesta, ¿no? Doctor, pero ¿a qué hora hago esto? Pues a la hora que pueda. Doctor, pero ¿a qué hora me lo tomo? A la hora que caiga. Doctor, pero ¿a qué hora? A la hora que sea. Y es bien importante tener esto en mente, el ritmo circadiano, porque todos tenemos un reloj biológico y tenemos ciclos biológicos. Un reloj biológico de 24 horas, en este caso estamos hablando, son funciones que van subiendo o van bajando en función del día y la noche. La primera vez que yo vi la importancia acerca de esto, bueno, fueron dos cosas. Uno, ejemplos que te voy a comentar más adelante y recomendaciones de qué puede hacer usted para identificar cuál es la mejor hora de acuerdo a su metabolismo y cuál es la mejor hora para consumir carbohidratos de forma general. El primer artículo que me llamó muchísimo la atención fue un artículo de oncología de cáncer. Hablaban sobre la quimioterapia, medicamentos para el cáncer de diferentes tipos, y hablaban cómo algunos medicamentos son más efectivos si se administran en cierta hora y otros medicamentos se administran en otra hora. Por ejemplo, cáncer de tal, que incluye 4 medicamentos de quimioterapia, es un ejemplo. El medicamento 1 te lo vamos a dar a las 3 de la mañana, porque a esa hora es más efectivo. El medicamento 2 te lo vamos a aplicar a las 8 de la mañana, el medicamento 3 a la 1 de la tarde y el medicamento 4 a las 6 de la tarde. Haciendo eso, aumentas mucho la probabilidad de ese ejemplo de quimioterapia, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que cambiando las horas de administración de cierto medicamento o cierto tratamiento, aumentes muchísimo la efectividad del tratamiento, únicamente cambiando la hora, ¿eh? No cambiando dosis y no cambiando los agentes, moviendo las horas de administración. Y ahí fue donde comencé a pensar, ¿no será lo mismo para la comida, para el ejercicio? Que según la hora en la cual realices esa intervención, aumentas la efectividad o disminuye la efectividad, aunque siga siendo exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos, y inmediatamente después empecé a prestar atención a eso y resulta que aquí te voy a mostrar dos ejemplos. En este ejemplo, este señor estaba ingiriendo carbohidratos alrededor de las 8 de la mañana. Ahora, aquí estamos hablando, porque también es importante, de carbohidratos complejos. Estamos hablando de frijoles, lentejas, habas, garbanzo, camote, sweet potato o bien fruta. De ese tipo de carbohidratos estamos hablando. Aquí no estamos hablando de arroz, pan, harinas, miel, azúcar, refrescos, etcétera. Carbohidratos refinados, no, porque es otro boleto. No creo que te vayan a ayudar como esto, ¿no? Entonces, carbohidratos complejos, y este señor me dijo,
Yo estoy consumiendo carbohidratos complejos a las 8 de la mañana porque es la hora en la cual pues voy a empezar el trabajo, voy a empezar en acción y mi cuerpo necesita energía, entre comillas. Ok, oiga señor, pero ¿usted cómo le ha ido? Amanezco ligeramente alto, doctor, 140, 150, por eso te pongo aquí la imagen, 145 de azúcar consumiendo carbohidratos a las 8 de la mañana en este ejemplo. Es importante comentar también que en este ejemplo, este señor había batallado muchísimo con problemas del sueño, ¿eh? Años de no dormir bien, dormir 2, 3 horas aproximadamente, hasta que llevó a cabo un tratamiento propiamente, se apoyó de medicamentos por 4 o 5 meses y logró más o menos estabilizar su sueño a 5 o 6 horas en promedio. Ya sin medicamento, afortunadamente, batalló bastante y también trabajó en parte esa microbiota. Porque es importante esto que te comento. Más adelante te voy a hacer la observación porque es importante trabajar con esta microbiota y su relación con el reloj biológico, ¿no? Entonces yo le dije, yo creo que a lo mejor usted tiene que mover la hora de carbohidratos. No se los coma en la mañana. A lo mejor no es la hora que su cuerpo lo necesita. Trate de comérselos un poquito más tarde. Cómaselos en la comida de la tarde, a las 2, 3 de la tarde. O a lo mejor más tarde le dije a las 5 o 6 de la tarde y vamos a ver cómo le va. La misma cantidad en el orden correcto, sin ninguna otra modificación. Lo mismo en diferente hora. Y empezó a hacer eso, a hacer su desayuno sin carbohidratos, incluyendo el carbohidrato complejo un poquito más tarde, a las 2 3 de la tarde, y vean el resultado. Su azúcar en 100, 105, 110, exactamente lo mismo, únicamente moviendo la hora en la cual estaba consumiendo esos carbohidratos complejos. O sea que sí tiene mucha importancia. Alguno de ustedes podrá decir, doctor, es más fácil que elimine el carbohidrato y ya. No, es que no se trata de eso, porque él, como te comento, había trabajado mucho esa microbiota para que, para que tenga un efecto incretina mucho más saludable, controle su azúcar después de comer con mayor efectividad y que ese intestino produzca serotonina adecuada y le ayude a regular esa calidad del sueño que le estaba funcionando bastante bien. Por ese motivo no podríamos quitar carbohidratos complejos. Aquí te va otro ejemplo. Esta es una mujer, aproximadamente 45 años, pesa 55 kilogramos aproximadamente, no toma ningún medicamento, su hemoglobina glucosilada 6.9, 7% aproximadamente, ¿no? Y ella me dice, doctor, yo estoy cenando, yo desayuno de 9 a 10 y luego como de 4 a 5 más o menos y después ya nada hasta el día siguiente. Yo le pregunto, oiga, pero ¿por qué tanto ayuno intermitente? Bueno, es que supuestamente el ayuno intermitente me ayuda a bajar el azúcar. Digo, a mí se me hace que es mucho. Vamos a hacer los estudios y vamos a ver si efectivamente usted requiere tanto ayuno intermitente, ¿no? Se hacen los estudios, vemos que su nivel de resistencia a la insulina es muy bajito, por ende, de hecho no tiene resistencia a la insulina, por ende, no requiere ayunos largos. ¿Sabe qué? Yo creo que es demasiado ayuno para usted. Yo pienso que debería cenar. Doctor, ¿pero qué no el ayuno me baja el azúcar? Sí, no, le baja el azúcar a aquel que lo necesita, pero le empeora el azúcar a aquel que no lo necesita. Y yo pienso que usted no lo requiere. Mueva la cena a 7 a 8, a esa hora métale carbohidrato complejo, porque yo creo que usted necesita energía un poco más noche. Ok, empezó a consumir carbohidratos un poquito más noche y vean, por arte de magia, de tener 170, 180 en ayuno, ahora tiene 115, 120, consumiendo exactamente lo mismo, ¿eh? Ni más ni menos gramos de proteína, ni más ni menos gramos de grasa, ni más ni menos gramos de carbohidrato. Lo mismo en diferentes horas. Y esto demuestra, y claro que está basado en evidencia, a través de la cronomedicina o el estudio de los ritmos biológicos. De tal forma que una hora súper recomendable para comer carbohidratos, te voy a comentar un poquito más adelante, pero en este punto me gustaría
decirte lo siguiente, que el ritmo biológico o los ciclos circadianos son subidas y bajadas de diferentes funciones que van con el día y la noche y es completamente normal y que así debería ser. Nada más que uno a veces no tiene rutinas, no tiene horarios definidos, por lo tanto el cuerpo no puede regular todas las funciones. ¿Qué tan importante viene siendo este ritmo circadiano? Aquí, a ver si lo alcanzan a ver. Si no, los invito a que hagan la pantalla un poco más grande. El color negro del círculo está representado las horas de la noche, que más o menos es de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, que es, entre comillas, la hora del sueño. La gran mayoría que trabajamos en el día, pues así lo hacemos, ¿no? Si trabajamos en la noche, tenemos un problema con nuestro ritmo circadiano, porque no estamos diseñados para estar despiertos toda la noche. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Entonces aquí el sueño de 10 de la noche a 6 de la mañana más o menos, y que esto hay que ajustarlo de acuerdo al reloj de cada quien. Y luego vemos en amarillo de las 6 de la mañana a las 10 de la noche más o menos, ¿no? ¿Qué ocurre durante la noche? Se liberan un montón de hormonas, hormona del crecimiento, prolactina, TSH por aquello de la tiroides, que hay mucha gente que no duerme bien y que tiene problemas en la tiroides, y es porque durante la noche se estabiliza ese perfil tiroideo, ¿no? Vemos ASTH, vemos el cortisol, que es de lo más común, gente que no duerme bien, ansiedad, estrés, tiene el cortisol súper alto, problemas de infertilidad, vemos la FSH, LH, se produce durante el sueño, ¿no? Y luego vemos que a primeras horas de la mañana, entre 6 de la mañana y mediodía, es cuando se libera un poquito más de cortisol, adrenalina, testosterona, empieza la circulación, células CNK en el transcurso de la mañana. Las células CNK básicamente se encargan de eliminar sustancias ajenas, entre ellos virus, hongos, parásitos, células que no funcionen bien, células tumorales aproximadamente. Pero si vemos más o menos la imagen, y esto es de forma general, porque puede variar de acuerdo a nuestro reloj biológico. Vemos cómo de las 12 a las 6 de la tarde empieza la temperatura corporal o llega a su pico máximo, porque hasta eso la temperatura también fluctúa con el día, ¿eh? Eh, esa temperatura, para eso existe un margen de 36, vamos a llamarle a 37, y ahí anda fluctuando y alcanza su pico máximo a mediodía. Y luego, ¿qué vemos? Porque es importante esto, ¿no? Vemos el ritmo respiratorio, aumenta un poquito más entre mediodía y las 6 de la tarde aproximadamente. El consumo de oxígeno es más alto y vemos cómo el metabolismo de la insulina o la sensibilidad, el metabolismo de colesterol, triglicéridos es más alto en esos horarios. ¿Esto qué me dice a mí? Que a lo mejor esto es el mejor momento para incluir esos carbohidratos complejos. Si yo le meto carbohidrato complejo en ese horario, la sensibilidad a la insulina está al máximo. Quiere decir que mi cuerpo lo va a digerir con mucha mayor facilidad, menos pico de azúcar, voy a estar más controlado. Pero si yo le meto carbohidrato complejo en un horario diferente, desfasado con mi reloj interno, voy a tener mucho más problema para controlar ese nivel de azúcar. De ahí lo que te comenté previamente, ¿no? Oiga, señor, yo le sugiero que el carbohidrato complejo en la mañana no, métalo más tarde, a las 2, 3 de la tarde, entre 2 y 6, pues, que es cuando el metabolismo está al máximo. De hecho, vamos a regresarnos acá para mostrarte este punto importante. Más temperatura corporal, más ritmo respiratorio, más consumo de oxígeno. ¿Eso qué es? Tu tasa metabólica está mucho más alto, estás quemando más energía a esa hora. Por lo tanto, si le metes carbohidrato complejo a esa hora, tu cuerpo lo quema con mayor facilidad. ¿Por qué no quemarlo? ¿Por qué no eliminar el carbohidrato por complejo? ¿Por qué no eliminarlo por completo? Porque eso te va a ayudar muchísimo para esa microbiota. Si no regulas esa microbiota no te va a ayudar con tu reloj interno. De ahí la importancia. La serotonina, seguramente usted lo ha escuchado, es un neurotransmisor, es una hormona que regula
la función neuronal, las emociones, la conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa serotonina no se produce aquí. La mayor parte se produce en el sistema digestivo. ¿Pero de qué depende? De que tengamos bacterias saludables que estén produciendo ese neurotransmisor. Si mi microbiota está alterada, no voy a producir cantidad suficiente de eso, mi ciclo del sueño o mi ritmo circadiano no se va a regular. Y además, el efecto incretina, ¿no? Las incretinas son hormonas que se producen por el sistema digestivo para regular mejor tu azúcar después de comer o la glucosa postprandial. Es el mecanismo mucho más potente para controlar esos picos de glucosa. Si mi microbiota está alterada, es mucho más probable que yo esté batallando para controlar mi azúcar después de comer. Esas dos razones creo son más que suficientes para no eliminar el carbohidrato complejo por completo. Claro, debe ser en pequeñas cantidades al final de la comida, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, la mejor hora posiblemente entre las 12 y las 6 de la tarde, pero mucho va a depender de tu reloj biológico. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es mi reloj biológico? ¿A qué hora mi cuerpo está mucho más preparado para recibir ese carbohidrato? Bueno, actualmente existen muchas aplicaciones, muchos cuestionarios en internet, scores, calculadoras que te ayudan a determinar cuál es tu reloj biológico, a qué hora estás más activo y sabiendo a qué hora estás más activo, ese es el momento para integrar el carbohidrato complejo. Búscalo como tal en internet. ¿Cuál es mi reloj biológico? ¿Cómo saber cuál es mi ciclo circadiano? Así como tal, vas a encontrar muchas páginas y con eso uno se puede orientar. Si no tengo acceso a esto, tengo bastante duda, por términos generales, entre mediodía, las 12 del día y las 6 de la tarde es un momento óptimo para incluir ese carbohidrato complejo. Ahora, aquí estamos excluyendo de estas recomendaciones a los atletas de alto rendimiento, porque ahí, por sus altas demandas de entrenamiento, por así llamarle, a lo mejor sí tienen que mover ese horario incluyendo la cantidad de carbohidratos, ¿no? Eso no aplica. Aquí aplica para la gente que quiere cuidar mejor sus niveles de colesterol y sus niveles de glucosa. Entonces, ¿cuál es tu reloj biológico? Y también viene enseguida de la siguiente pregunta, ¿no? ¿A qué hora tienes hambre? Porque muchas veces uno come, pero por hábito, por costumbre. Es que yo desayuno a las 7 de la mañana porque a esa hora entro a trabajar. No se trata de eso. Entiendo que a veces las responsabilidades, las labores y lo que uno tiene que hacer durante el día te pueden hacer que muevas tu horario, ¿no? Pero no hay que permitirlo dentro de lo posible. Hay que preguntarnos siempre a qué hora tengo hambre yo realmente, a qué hora me encuentro con más energía y a qué hora yo me estoy despertando con toda la pila. Por ejemplo, hay gente que se levanta a las 4 de la mañana porque a esa hora tienen que trabajar, ¿no? Pero a lo mejor a las 4 de la mañana no andan al 100, andan con sueño, con cansancio, no están al máximo de su capacidad, pero lo tienen que hacer porque es su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si además de eso comen a esa hora, porque a esa hora entro a trabajar, claramente le estás metiendo comida y sobre todo carbohidratos a una hora que tu cuerpo no está preparado, ¿no? Yo antes hacía literalmente eso, me levantaba a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, sobre todo cuando estaba en la especialidad médica, que entramos súper temprano y salimos súper tarde, pues desayunaba a la hora que entraba. En aquel entonces yo no tenía noción de lo que estaba haciendo, ¿no? Y es muy fácil caer en esa trampa, pero no sería lo más correcto. Lo más correcto es, ok, a las 4 me levanto porque a esa hora trabajo, está bien, pero no tengo hambre. Si yo tengo la posibilidad de un break o más tarde un descanso y a esa hora sí tengo hambre, adelante. A lo mejor eso sería la hora de incluirle ese carbohidrato complejo, aunque sean las 10 de la mañana, por ejemplo.
te estás levantando súper temprano, ¿no? Aquí vamos a mostrar nuevamente esto. Si uno empieza el día a las 6 de la mañana, a mediodía tu cuerpo ya está preparado. Aquí haz la siguiente observación. Cuando uno se despierta y comienza el día, más o menos cuéntale 4 o 6 horas. Después de eso, tu cuerpo ya está más o menos preparado para recibir carbohidrato. Si yo me despierto a las 6, porque a esa hora empiezo, a esa hora le meto carbohidrato complejo, lo más probable es que no sea la hora adecuada y que eso te vaya a subir los niveles de azúcar a largo plazo. Por no decir de otras complicaciones de meter el carbohidrato demasiado temprano. ¿Cuáles serían, aparte de subir tu nivel de azúcar, eh, complicaciones o problemas por meter carbohidrato a una hora que va en asincronía con mi reloj biológico? Hambre, por ejemplo, cuando uno come más carbohidratos, por naturaleza tiendes a tener más hambre durante el día o bien al día siguiente, ¿no? Es normal. Ese carbohidrato hace o genera un pico de insulina y esa insulina hace que te dé hambre. Cuando uno mete carbohidrato muy temprano o muy noche, más pico de insulina, más dificultad para bajar de peso. Esa es otra de las razones. Cuando uno mete carbohidrato muy temprano, a más temprano de lo que mi cuerpo necesita o más tarde de lo que mi cuerpo tiene permitido, menos nivel de energía o menos productividad, por supuesto, y también el sueño se va a ver afectado. Si yo inicio el día con un pico de azúcar metiéndole mucho carbohidrato, tal como hacía este señor, vamos a ver acá, aquí. Yo voy a meter carbohidrato a las 8 de la mañana porque yo necesito energía, porque hago ejercicio y trabajo temprano. Pues sí, pero eso te está subiendo el azúcar. Eso a largo plazo es menos productividad, menos energía y también te altera el sueño. Por eso comencé al principio diciéndote, ¿sabes qué? El contexto de este señor es que tenía mucho problema de sueño y a lo mejor en parte era eso, que le estaba metiendo carbohidratos muy temprano y no le estaba ayudando a su sistema, a su metabolismo, a regular ese ciclo del sueño. Esto, por supuesto, es mucho más, tiene más impacto el carbohidrato refinado, arroz, avena, harinas, pan, miel, azúcar, refrescos, etcétera. Eso te va a impactar de forma más negativa en la calidad del sueño y más todavía si lo estás consumiendo en una hora que tu cuerpo no lo necesita, ¿no? Entonces, pregúntate cuál es tu reloj biológico, a qué hora tienes hambre y recuerda carbohidratos complejos en poca cantidad, ¿eh? Incluso este señor me decía, yo empecé a acostumbrar una cucharada nada más de frijol al día, una cucharada normal, o sea, bien poquito, y al final de la comida. Y aún así le subía, ¿eh? Lo único que movimos fue el horario. Entonces, en poca cantidad media taza, una taza y no diario será mi consejo. 2, 3 días a la semana, según qué tanto pico de azúcar tiene usted y vaya ajustándolo de acuerdo a su reloj biológico y recuerde, esto es cuestión de ritmo. Un ritmo, por definición y por naturaleza, es algo regular o algo que se repite. Yo no puedo decir, este es mi ritmo, si todos los días estoy cambiando el horario, ahí no hay ritmo. Tengo que tener ciertos horarios y esto sigue siendo muy frecuente. Por ejemplo, señora, ¿a qué hora desayuna? No hay horario, doctor. A veces a las 7, a veces a las 9, a veces a las 12, a veces a las 5 porque no puedo dormir. No hay un horario. ¿A qué hora come? Pues de repente a las 11 picoteo algo, de repente a las 3 como y luego a las 5 picoteo y a las 8 ceno. No hay un horario. Ten ciertas rutinas, ciertas actividades. Y aquí pregunta clave. Usted puede describir lo que hace día a día, hora a hora o no. Porque si usted no puede describir lo que hace todos los días, hora con hora,
Si no lo puede hacer, quiere decir que no tiene una rutina definida, ¿no? Porque alguien que tiene rutinas te dice, me levanto de 6 a 7, de 7 a 8 me baño, de 8 a 9 desayuno, a las 9 llego al trabajo, a la 1 tengo un descanso, a las 5 salgo, a las 6 llego a la casa, a las 7 a 8 ceno, a las 9 juego con mis niños, a las 10 11 me duermo. Es una rutina, ¿no? Lo describen a la perfección, son horarios que se repiten, que tienen ritmo y tienen cierta regularidad. Si no tenemos esto, todos los demás sistemas, y nada más te los voy a nombrar muy rápido: perfil tiroideo, melatonina, prolactina, hormona del crecimiento, ACTH, cortisol, problemas de fertilidad, tus glóbulos rojos, tu adrenalina, testosterona. Ojo, por no tener ritmos biológicos, tenemos bajos niveles de testosterona y todavía hay mucha gente que se lo mide, sale bajo y va y se lo inyecta, ¿no? Y a veces ni siquiera es eso lo que necesitan, es nada más tener cierta rutina, comer bien, dormir bien, y eso puede subir tus niveles de testosterona, ¿no? Tengo problemas de triglicérido, colesterol, insulina, tengo problemas con el ácido úrico, el ácido láctico. A lo mejor lo que yo estoy fallando es en mi reloj. Todas estas funciones que tienen un impacto tremendo en la salud, las vamos a tener desequilibradas si no estoy teniendo cuidado con ese reloj biológico. Así que tómenlo bastante en cuenta: cronomedicina, cronobiología. Y en internet hay un montón de páginas que te ayudan a calcular o estimar cuál es tu reloj biológico. Recuerda, al despertar, súmale 4 o 6 horas para poderle meter carbohidrato complejo, y siempre lleva tu monitoreo. A veces lo que uno tiene que cambiar para mejorar ese perfil metabólico es simplemente los horarios. Y aquí estamos hablando de la comida, pero pueden ser otras cosas. Puede ser inclusive el ejercicio, ¿no? Hay gente que hace ejercicio a las 5 de la mañana y tiene el azúcar bien alta, porque no es el momento en el cual su cuerpo está preparado para hacer eso, ¿no? Y lo único que hacen es, en lugar de hacer a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde. Y haciendo eso, mejoran mucho su nivel de glucosa. Ok, pues espero haberte aportado con este video, con este tema de la cronomedicina, del reloj biológico, y te agradezco que estés conectado en esta sesión en vivo, o bien estés viendo este video de forma diferida. Y ahora vamos a pasar aquí al chat para ver qué preguntas pudieran tener respecto al tema. Y antes de, ya iniciamos próxima semana el reto 21 para revertir la diabetes. Si no se ha inscrito aún hay tiempo. Manda un mensaje de WhatsApp o llame al número que ve en pantalla. Este programa seguramente te va a ayudar a revertir la diabetes, a bajar ese nivel de azúcar, o bien a orientarte sobre si eso que está haciendo usted para cuidar su metabolismo es el correcto, o hay ciertos detalles que tiene que mejorar, ¿no? Hay mucha gente que empieza a hacer dieta, empieza a hacer ayuno, pero lo hace al extremo, ya sea que hagan el ayuno de forma excesiva, o bien le bajen el carbohidrato de forma excesiva, o bien, por otro lado, me dijeron que la grasa es buena, las proteínas son buenas, y también empiezan a consumirlo de forma excesiva, incluyendo los suplementos, y eso hace que no puedan lograr la meta. Yo creo que aquí en este programa van a encontrar la orientación, el acompañamiento, para que afine esos puntitos, esos detalles de lo que usted está haciendo, y que obtenga, por supuesto, el mejor resultado posible, y que no le salga mal ese proceso que usted esté llevando a cabo. Mande un mensaje de WhatsApp o llame al número que ve en pantalla. Iniciamos ya la próxima semana. Hoy es jueves, iniciamos ya el próximo lunes, martes, con la primera sesión de preparación al reto. Ok, vamos a revisar aquí qué preguntas pudieran tener relacionadas con el tema de hoy. Ok, aquí la señora Esther Romero, que nos manda un saludo. Creo que se encuentra usted en Tecate. Gracias por estar conectada, y le mando un abrazo acá desde Tijuana. Espero se encuentre bastante bien usted y su familia. Gracias por haberse conectado a esta sesión. Igualmente, señor Ignacio, un saludo. Dice aquí
La hora correcta para controlar el cortisol durante la noche sería entre 7 y 8 para evitar estrés al cuerpo. Yo creo que se refiere a la hora correcta para cenar, creo yo, o bien para medir el cortisol. Si es a las 7, 8 de la mañana, hay que medir el cortisol, ¿no? Si cenamos muy tarde, a lo mejor a eso se refiere. Es un estrés para el cuerpo, por supuesto. Hay gente que cena a las 9, 10, 11 de la noche. Ya es demasiado, ya no va en sincronía con ese reloj biológico y simplemente por la hora tienen arriba el azúcar o bien por no tener un ritmo, una rutina que va en sincronía a los horarios naturales, se vuelve un estrés para el cuerpo, correcto, y eso pudiera subir el cortisol. De hecho, hay gente que no tiene ansiedad, no tiene depresión, no tiene estrés, duerme bien, simplemente que tiene un desorden total en sus horarios y eso hace que el cortisol esté elevado. Espero haberle contestado, señor Ignacio. Gracias por su comentario. Ok, señora RT Flowers, aquí dice, gracias por su comentario y gracias por el arduo trabajo y de educación. Espero que estos videos le ayuden a usted bastante porque creo que han batallado bastante con estos temas de salud y gracias por haberse conectado y le mando un saludo nuevamente y aquí estamos a la orden, ya saben, que se encuentren muy bien ustedes. Arturo Cárdenas dice, le cuento mi caso y quisiera saber la opinión. Me hice un examen del sueño, el índice, ok, de apnea salió en 2.2, eventos IR, un poco pasado lo normal, fue roncopatía, no requiero CPAP, ok, perfecto, y luego dice, según el neumo, no convencido, ok, según el neumo, no convencido usted, dice, decido por mi cuenta mandarme a hacer una tomografía de cráneo y vaya sorpresa, me diagnosticaron en la tomografía un quiste de retención de 4 milímetros en el seno maxilar izquierdo. Generalmente ese no hay tanto problema, ¿eh? Generalmente ese no hay tanto problema. Ok, yo pienso que aquí, señor Arturo, debería acompañarse de su nivel de azúcar y del cortisol. Si sale mayor a 100, mayor a 100, mayor a 100 y el cortisol está ligeramente alto, haga la prueba y use el CPAP. Y si eso le corrige el nivel de azúcar y eso le corrige el nivel de cortisol, entonces a lo mejor sí tenía apnea del sueño. A veces lo que hay que hacer es una prueba terapéutica o tomar la decisión, o sea, hacer algo. Doctor, pero es que yo no estoy seguro, hazlo. Y si eso te mejora, quiere decir que eso era. Aquí, por supuesto, estamos hablando de algo de bajo riesgo, ¿no? Tampoco vamos a recomendar, es que no estoy seguro, opérate del cráneo, no pasa nada. No, ya sería una intervención que no hay que hacer a menos de que se tenga la certeza de que sí lo necesita, ¿no? Aquí estamos hablando de una intervención que no es, creo yo, problemático ni invasivo y creo que le puede ayudar bastante, ¿no? Ok, espero haberle dado la recomendación que usted estaba pidiendo. Sandra Herrera, gracias, que nos manda un saludo desde Vista, California. Yo estoy en Tijuana, Baja California, que aquí estamos, entre comillas, un poco cercas. Julio José Lacayo dice, yo eliminé carbohidratos por la noche, me subía mucho la glucosa a 160 en ayunas. Aquí nomás habría que ver a qué se refiere con la noche, ¿no? Si se refiere a las 7, 8 de la noche, 10, 11 de la noche, que no es lo mismo, ¿no? Pero en general es correcto lo que usted está diciendo y yo le creo bastante, ¿no? Carbohidratos muy noche puede que no sea la mejor opción, sino un poquito más temprano, como ya revisamos, entre mediodía y las 6 de la tarde, pero nuevamente esto va a depender del reloj interno de cada quien y para eso hay que monitorear, ¿no? Así como usted dice, me subía mucho el azúcar a 160 en ayuno, comiendo carbohidratos muy noche, quitándolos, pues hay que ver qué pasa, ¿no? Si ese nivel de azúcar sale mucho mejor con ese cambio que aquí nos está poniendo, ¿no? Cassandra Quintero dice, ¿cómo saber si mi diabetes se puede revertir? Buena pregunta, apenas
diagnosticada con diabetes. Ok, mira, aquí basado en mi experiencia, y creo que esto le va a ayudar bastante a los demás que están viendo este video. Hay muchos diagnósticos incorrectos, ¿no? A usted le dijeron, tiene diabetes, híjole, yo pienso que no hay que creerle a menos de que tenga el azúcar súper alto, 280, 350, la glucosilada en 12%, bueno, ahí no hay duda, ¿no? Pero si el azúcar está en 110, 105, la glucosilada en 6.8, yo dudaría de que sí es el diagnóstico correcto, número uno, ¿no? Dos, ¿qué puede hacer usted? Los estudios completos. Hágase hemoglobina glucosilada, glucosa en ayuno, insulina basal, péptido C y mida la resistencia a la insulina. Y de hecho, incluye también el cortisol. Si esos salen muy altos, sobre todo la resistencia a la insulina, quiere decir que a lo mejor sí hay algo de eso y hay que corregirlo a través de la dieta, ¿no? Y lo que va a marcar la pauta de si se puede revertir o no, principalmente va a ser el péptido C. Si el péptido C está bastante alto, tiene muy alta posibilidad de revertir esa situación, pero también hay que ver si es el cortisol. Con los estudios completos, usted tiene la idea más clara de si realmente es diabetes lo que tiene o no es otra cosa y si la va a poder revertir por completo, ¿no? Romero dice, ok, está en Tecate y si nada más hacen 2 comidas al día, como es mi caso, ¿qué procede? Bueno, si la segunda comida del día es de las 12 a las 6 de la tarde, por ejemplo, a lo mejor ahí sería buen momento. Ahora, la recomendación anterior va más que nada a aquellas personas que no han logrado revertir y siguen amaneciendo alto, porque como en el caso suyo y como seguramente hay más personas que ya revirtieron la diabetes, no hay que cambiar lo que están haciendo, ¿no? Porque si lo que están haciendo te está dando un buen resultado, ¿para qué le mueves? No le muevas. Esto van para aquellas personas que a pesar de lo que están haciendo, no más no, no más no y no más no, a lo mejor lo que hay que hacer, ahí sí hay que mover a lo que están haciendo, ¿no? Y posiblemente sean los horarios. Violeta de la Cruz dice, ¿por qué siento agotamiento? Tengo problemas para dormir o mucho estrés, pues por eso mismo que usted me está diciendo, ¿no? El no dormir, pues el cuerpo no descansa, no se regenera y el estrés crónico lleva también a una fatiga crónica. ¿Qué he visto yo? Lo primero que hay que hacer es corregir la dieta, porque si nuestra alimentación no es la más adecuada, no le estamos metiendo gasolina de calidad al cuerpo prácticamente, ¿no? Y lo que hay que corregir es eso. Corrigiendo la dieta, la gran mayoría de las personas tienen más energía por naturaleza. Ahora, aquí dice estrés y dice problemas de sueño. Eso por sí solo justifica su cansancio y hay que ver las causas. ¿Por qué no está durmiendo? Y de dónde viene tanto estrés, por supuesto, ¿no? Laura Iriarte manda un saludo para mí y la doctora Isis de parte de Eric y sus papás. Muchas gracias. Espero se encuentren bastante bien. Y un abrazo desde acá, Tijuana, Baja California. Gracias por haberse conectado a esta sesión en vivo. Señora Marta, gracias por su comentario. Aquí nos manda un saludo. Igualmente, Julieta Osío. Ok, vamos a ver aquí, Violeta de la Cruz que comenta nuevamente, ¿no? Problema de presión alta. Pues es que no sé si sea el sueño o el problema del estrés lo que le esté subiendo esa presión arterial. Y si es eso, pues en eso habría que enfocarse para tratar de revertir esa situación. Aquí también ponen un comentario bastante interesante que hay mucha gente que quiere subir de peso, que ha bajado, ya sea por una dieta excesiva, ayuno excesivo o bien no saben por qué, ¿no? No saben por qué siguen perdiendo peso y por qué siguen bajando. Aquí vamos a mostrar nuevamente esto de acá. Hay que observar cómo durante el sueño se producen pulsos de G de gato, GH, que viene siendo la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se encarga, entre muchas cosas, pues de crecer literalmente, ¿no? ¿Qué queremos crecer? El músculo,
el hueso, a lo mejor la grasa también, porque hay casos en los cuales no hay nada de grasa corporal y eso tampoco es bueno, ¿no? Tiene que estar en un punto medio. Esa hormona de crecimiento se secreta principalmente durante el sueño y nos ayuda a equilibrar nuestro peso. Si yo tengo problemas de sueño, por más que haga ejercicio, pesas, proteína, aparentemente descanse bien, regule mi estrés, pero si yo no duermo bien, esa hormona de crecimiento no me va a ayudar a subir de peso. Entonces aquí se lo comento porque lo he visto muchas veces, problemas de sueño conllevan a eso. ¿Qué otro problema podría conllevar a eso? Problemas de estrés crónico, ansiedad o problemas con el cortisol. Cuando es eso, el cuerpo como que empieza a consumir proteínas de más, porque este cortisol o esta cuestión emocional le dice al cuerpo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo mal, aquí hay algún problema. Tú necesitas energía porque hay algo malo, aunque eso malo realmente no exista, o bien exista únicamente aquí, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Ok, como hay algo malo, el cuerpo pues tiene que estar preparado por cualquier cosa, libera azúcar, libera energía, pero comienza a consumir proteínas de más. Y esas proteínas principalmente es el músculo. Entonces, eso a lo mejor es lo más frecuente. Problemas de sueño, problemas con el cortisol que no permiten lograr un peso adecuado y también, por supuesto, gente que se quiere cuidar de la alimentación, pero por la razón que ustedes quieran, cortan demasiado la comida, cortan al extremo el carbohidrato, cortan al extremo la proteína, incluso bajan mucho las porciones. Y eso también pudiera ser otra de las razones por las cuales batallamos muchísimo más con con ese peso, ¿no? Juan Carlos Martínez pregunta, dice, he probado las estrategias, ok, y estoy amaneciendo con 89 de glucosa y reduciendo medicamento. Excelente, es que esto sí funciona, este método funciona, por supuesto, y el que no lo funciona es porque una de dos, o están haciendo algo mal, o número dos, el diagnóstico que tienen es incorrecto. Si a mí me dicen, tienes tu diabetes, y eso se corrige con dieta, y yo empiezo a hacer dieta y ayuno, y no corrijo, no corrijo, no corrijo y no corrijo, pues una de dos. A lo mejor no tengo diabetes y quiero corregir mi problema con un tratamiento equivocado. O bien, estoy llevando a cabo el tratamiento, pero no lo estoy haciendo bien, ¿no? Una de dos. Sí, ese método funciona bastante, pero también hay que apoyarse de los estudios, porque hay mucha gente que me ha dicho, doctor, yo tenía el azúcar en 300, ahora amanezco en 110, 120. Voy súper bien, doctor. Estoy encantado con lo que estoy haciendo. Pero al momento de hacerse la hemoglobina glucosilada, siguen en 11%. Y es cuando se sacan de onda. ¿Pero por qué? Si yo estaba súper bien, mi azúcar está mejorando en ayuno, bueno, el azúcar le ha ayudado bastante lo que está haciendo, y no lo digo por usted, ¿no? En general, le ha ayudado mucho a corregir ese detalle, pero todavía hay otras cosas que hay que resolver. Entonces, si la hemoglobina glucosilada dice que efectivamente está bajando mucho, por ejemplo, hoy vi una señora que tenía el azúcar en febrero aproximadamente de este año en 280 y su hemoglobina glucosilada en 11.2%. Se aplicó bajar carbohidratos, un poquito de ayuno intermitente y la glucosa ya amanece en 100, 110. Pero además trae una hemoglobina glucosilada en 6.2. O sea, trae dos parámetros que me indican que va súper bien, ¿no? Gracias por su comentario y el consejo, ¿no? Acompáñese de una hemoglobina glucosilada. Si esa dice que efectivamente va bajando, quiere decir que va por excelente camino y gracias por comentar cómo le ha ido a usted. Ok, y luego dice Cassandra Quintero, glucosa 280 en ayuno, glucosilada de 13%, aún no me entregan péptido C ni cortisol, me dijeron que la resistencia no, porque soy delgada. Bueno, ese puede ser un error. La resistencia a la insulina no necesariamente es alguien con sobrepeso u obesidad, ¿eh? Hay gente delgada con resistencia a la insulina. Incluso voy a ir un poquito más allá.
aunque pueda ser un poco complicado. Hay gente delgada, bajo peso, que tiene obesidad, porque la obesidad, al final de cuentas, es una distribución, ya sea excesiva de grasa, que lo podemos ver a través del peso o índice de masa corporal, o bien una distribución excesiva. Es decir, a lo mejor una distribución anormal en un sitio donde no debería estar. Puede que yo pese 44 kilos, metro 50, pero tengo mucha grasa en el abdomen que no debería estar ahí. Yo estoy delgado, pero tengo grasa que no debería estar ahí. Yo creo que se entiende el punto, ¿no? No necesariamente no se vaya con la finta, para eso son los estudios, confirmar con exactitud cuál es el diagnóstico y qué tiene que hacer para revertir por completo ese problema, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que este video te haya ayudado bastante con este tema. Créeme, es una herramienta que te va a ayudar un montón. Haz la prueba. Sigue monitoreando tus niveles de azúcar. Si no lo has considerado y esto no te ha funcionado, considera el cambiar los horarios, el horario de comer, el horario de meterle carbohidrato complejo entre 12, mediodía, 6 de la tarde, o bien si tienes horarios diferentes, 4 o 6 horas después de que inicies tu día, para que le des tiempo a ese metabolismo, a ese pico de insulina, esa sensibilidad. Haz la prueba y monitorea, comiendo exactamente lo mismo, únicamente moviendo horarios. Ten tu rutina, tus horarios con cierta regularidad o ritmicidad, y eso por sí solo te va a bajar bastante ese nivel de glucosa. Gracias por haberse conectado y los espero la próxima semana con otro tema de interés. Saludos a todos y que estén bastante bien. Gracias por sus comentarios que me dan ideas de qué otro tema podemos hacer en estas sesiones en vivo o bien con otros videos. Y creo que con sus preguntas nutren bastante la sesión, y que si uno de ustedes tiene preguntas, probablemente esa pregunta alguien más la tenga, y que aquí contestando, discutiendo esos asuntos, le podemos ayudar a muchísima más gente. Gracias y los veo la próxima semana, que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye.